Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente clase. Voy a hablarles ahora de lo que es una verdadera y una falsa oración. Pero antes de hablar de eso, me quedé en lo último que quiero concluir de Josafat, antes de entrar a la verdadera y falsa oración. Quiero concluir lo de Josafat. Nos quedamos viendo lo último, cómo él hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Pero ahora vamos a ver qué más hizo Josafat. Ahí en Segunda de Crónicas 25 al 9, nada más vamos a ver 3 puntitos y nos vamos a al siguiente tema de la oración. Segunda de Crónicas 25 al 9, vamos a ver qué hizo en su situación difícil, que tú y yo debemos hacer en la situación difícil. ¿Qué hizo él? Segunda de Crónicas capítulo 20, versos 5 al 9. ¿Lo tienen? Dice ahí: Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, escuche bien lo que dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien lo resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Y qué más hará el Señor? Salvarás. Fíjese qué clase de oración hizo Josafat. Qué oración en medio de su situación y su problema. Vamos a poner número 1. ¿Qué hizo Josafat aquí? Reconoció y confió que Dios tiene el control, de toda situación que pasemos o que estemos pasando. Una de las cosas primeras, mis hermanos, que tenemos que aprender en la oración es a entender este tipo de conceptos importantes para nosotros. ¿Cuántos de ustedes están seguros de que Dios tiene el control de toda situación en su vida? ¿Me lo dice porque realmente está convencido o nada más por contestarme? Entonces, si usted está convencido, qué bueno, porque debemos estar convencidos. Dios tiene el control. Cuando yo sé que Dios tiene el control y voy madurando en mi vida cristiana, yo ya no me preocupo, porque sé que Dios tiene el control. A lo mejor lo que estoy viviendo es algo muy difícil, es algo que yo no lo esperaba, y que a lo mejor en lo humano parece imposible, hasta incluso, pero cuando tú ya conoces a Dios, como Josafat lo está diciendo, vea cómo Josafat se dirige con él y le dice: Jehová, Dios de nuestros padres. Para empezar, cuando está diciendo de nuestros padres, no cree que se está refiriendo a su papá y a su mamá. Se está refiriendo a los patriarcas, los hombres de fe. ¿Quiénes eran los patriarcas, hombres de fe? Abraham, Isaac, Jacob y José. Hombres de fe. Y él está diciendo: Dios de nuestros padres. Y luego le dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat está recordando con Dios, diciendo: Señor, tú tienes el dominio de todo. ¿Por qué me he de angustiar ante tal ejército que viene contra mí?
Así nosotros. Por eso, en medio de lo que estemos pasando, tenemos que aprender a reconocer en primer lugar y confiar que Dios tiene el control de toda situación en mi vida. Amén. Me dio gusto de un hermano hace unos días, un hermano que venía al instituto, quizás algunos lo conocen, a Juanito. Yo llegué a verlo venir y cada vez lo veía bien complicado para caminar con sus muletas. O sea, la verdad le costaba mucho trabajo y un día hablando conmigo dice: pastor, llorando, yo no sé qué voy a hacer, yo creo que al rato ya ni voy a poderme mover de la cama. Y entonces yo le decía: Juanito, Dios tiene control de tu vida. Sé que no es fácil confiar cuando estás pasando lo difícil, cuando estás pasando aquella situación. Sé que no es fácil, pero si tú llegas a tener esta convicción, Dios tiene el control de mi vida, tú vas a ver maravillas de Dios. Y hace unos días lo vi sin muletas, y lo vi con una sonrisa, y lo vi bien fresco. ¿Qué pasó, Juanito? Dice: no, sabes lo que el Señor ha hecho. Y entonces siempre me hace recordar lo que todo mundo pasamos, porque a veces cuando estamos en el fuego, no es fácil gozarse en el fuego, ¿verdad que no? Pero ya que pasaste, si aprendiste, te diste cuenta de cómo Dios tiene el control de toda situación en tu vida. Así debe de ser nuestra oración. Cada vez que vamos con Dios es estar recordando, reconociendo y confiando de cómo Dios nunca pierde el control. Nunca, grábatelo. ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo? Nunca. No vayas a la oración y ores a Dios y luego estás pensando ahí: pero si no lo hace, pero si no me saca de esta, pero si no lo toca, y va a seguir así de peor este hombre. No, es que así no es. Tienes que creer que Dios tiene el control. Es importante saber que Dios tiene el dominio soberano de todas las cosas. Necesitas tenerlo bien presente. Dios tiene el dominio soberano de todas las cosas. ¿De cuántas? Todas. Escúchame, qué confianza la de Abraham. Con qué confianza Abraham fue y ofreció en sacrificio a su hijo cuando Dios se lo pidió. Tú y yo leemos la escritura y abrimos la Biblia, Génesis 22, y vemos la historia de cómo Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, ofréceme en sacrificio a tu hijo Isaac, lo que más amas. ¿Y qué hizo Abraham? Se puso a decirle: Señor, me lo acabas de dar, te tardaste 25 años para dármelo, y luego pasan unos 15 años y me lo pides. No, Abraham no se puso así. Abraham, mis hermanos, estaba confiado en el dominio y control soberano de Dios, aún sobre la misma vida. Porque él, claro, ahora tenemos la revelación en Hebreos, donde al leer en el Hebreos capítulo 11 nos damos cuenta que dice ahí que Abraham fue y ofreció a su hijo, aún creyendo que Dios podía resucitar de los muertos a su hijo. Dios no se lo permitió, ¿se acuerdan que no le permitió que lo sacrificara? Pero lo probó. A veces Dios nos prueba a usted y a mí con lo que más amamos. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que tú más amas en tu vida? Alguna vez Dios te va a probar con eso. Pero la prueba no tiene el sentido sino de que tú llegues a entender y estar convencido en tu corazón que Dios tiene dominio y control soberano de todas las cosas. ¿De cuántas? Todas. Bueno, eso fue con Abraham. Si pensáramos en el ejemplo que tanto hemos oído de Sadrach, Mesach y Abednego, de cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua
y hizo un edicto que todo mundo en su reino se postrara ante la estatua. El que no lo hiciera sería lanzado al horno de fuego. Y entonces no faltó quien vino y le dio la noticia al rey de que estos 3 jóvenes no se habían postrado ante la estatua. Y entonces Nabucodonosor los mandó traer y les dijo: al sonido de la trompeta, del salterio, del arpa, ustedes van a postrarse ante la estatua, porque si no los voy a meter al horno de fuego. Y ellos le dijeron: mira, sabe bien, oh rey, que no lo vamos a hacer, no nos vamos a postrar ante la estatua, pero conócelo bien, que aún Dios nos librará de este fuego. Y si no nos, fíjese hasta dónde llegaron, es decir, aún si no nos libra, con todo eso de todo, no vamos a dejar de creer que nuestro Dios es un Dios que tiene dominio y control soberano de ¿cuántas cosas? Porque a veces, mis hermanos, como que usted y yo no estamos tan acostumbrados, que queremos siempre ver respuestas positivas de Dios. El papel de uno es creer. Es como yo, imagínense, ¿verdad? Perdí 2 hermanos en 6 meses. Digo, yo los perdí, pero ellos partieron. Pero, o sea, yo viví esa experiencia de ver a mis hermanos sufrir y yo clamaba a Dios y: Señor, dales una oportunidad. Ellos te conocen, déjalos que ellos puedan servirte con todo su corazón. Bueno, yo clamaba y yo creía en Dios y yo sabía, pero sin embargo, también en mi corazón estaba en mente lo que una vez Jesús hizo. Y estos hombres, aún si Dios no nos libra, no nos vamos a postrar. Entonces yo también tenía que estar en esa posición. Señor, yo estoy pidiéndote esto, pero también tu decisión la acepto. No pierdes tú ni el dominio ni el control, sigues teniendo el dominio y el control de todas las cosas. ¿Se quedaron bien callados? Amén. Cualquiera que sea, ¿no? Tenemos que tener esta convicción. 2, vamos a la segunda de Crónicas 20, verso 10 al 13. ¿Qué más hizo? Dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Note lo que está diciendo, no tenemos fuerza contra ellos. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¿Qué se nos enseña en esta parte de Josafat? Josafat, mis hermanos, reconoció que solo Dios puede ayudarnos y por ello debemos poner toda nuestra situación en sus manos. Aquí nos encontramos en un problema de muchos. ¿Por qué digo en un problema de muchos, hermanitos? Fíjense bien, con respecto a la oración. Que a veces oramos, pero tenemos que orar con el entendimiento. ¿Cuántos saben que cuando oramos tenemos que orar con el entendimiento? Tenemos que estar conscientes de las cosas, ¿no? Entonces, aquí Josafat está muy claro en el entendimiento de decir: nosotros, el pueblo de Judá, el número que somos contra tan grande multitud, no tenemos fuerza, es más, no tenemos capacidad para enfrentarnos a ellos. Reconoció su condición, pero también a la vez dijo: no sabemos qué hacer. Es decir, no solamente el problema era la fuerza, sino tampoco había la capacidad para pensar qué hacemos, cómo resolvemos esta situación. Es como cuando tú te encuentras ante un inexplicable, algo que no lo puedes explicar. ¿Qué hacemos?
Pero algo hizo. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué quiere decir? Que él reconoció que solo Dios podía ayudarles. Miren, nosotros quizás nos encontremos en un momento crítico de nuestra vida. Y a lo mejor reconocemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Señor, no hay fuerza. Ya no tengo fuerzas. Ya no puedo más con esta situación. Ya no puedo más con este problema. Ya no, Señor, yo ya no puedo. Y qué bueno que no puedas, dice el Señor, porque ahora me toca a mí. ¿Se fijan? Ya no puedes tú, pero ¿quién sí puede? ¿Quién sí puede? Ellos no tenían fuerzas, pero ¿quién sí tenía el poder suficiente para acabar así en un instante con ese ejército? ¿Quién lo tenía? ¿No? A veces, mis hermanos, nos hace falta a nosotros confiar de quién es el Dios en el que hemos creído. Ahí está aquella mujer, ¿verdad? Es que no, este hombre y es un ateo y es un... Hermana, no se preocupe. Usted necesita reconocer que solo Dios le puede ayudar. Ya no peleen sus fuerzas, por eso no puede, porque no pueden sus fuerzas. Su poder es imposible para esa fuerza que se requiere. Pero Dios sí tiene el poder y Dios sí tiene la fuerza. Josafat lo hizo. Josafat fue y puso, esta es la otra parte, puso todo su problema, toda su situación en las manos de ¿quién? Suelte el problema. Ese es el asunto, no lo suelta, suéltelo, déjeselo en el que sí puede. Suelte el costal. Ahí está el punto de la oración. A veces oramos y oramos, pero no soltamos. Es como a ese viejito, ¿se acuerda? Ese viejito que está pidiendo ray ahí en la brecha, está pidiendo un ray y pasa un joven en la camioneta, ¿verdad? Y le súbase, oiga, ya se sube en la parte de la caja atrás de la camioneta, el joven le da, cuando llegan al pueblo, el joven ve por el retrovisor, atrás al viejito viene parado y cargando el costal. Suéltalo. Para eso se te dio ray. Algunos de ustedes ya vino el Espíritu Santo, que es su ray, para llegar al cielo, pero no sueltan el costal. Y algunos vaya que tienen un costalote de tamaño familiar. Suéltenlo, pónganlo en las manos de Dios. Señor, yo no tengo la fuerza ni la capacidad, pero tú sí la tienes. ¿Podemos creer eso? Tenemos que aprender a creerlo. Tenemos que aprender a entender que es Dios. Eso hizo Josafat. Puso todo en las manos de Dios. Ahora vamos a ver el final. Vamos a ver el final. ¿Qué pasó? Segunda de Crónicas 20, 14 al 18. Ya aprendimos todo lo que hizo Josafat. Se humilló, ¿verdad? Sí, ¿se acuerda? Ayunó, reconoció y confió en Dios. Sabía que solo Dios podía ayudarle y por eso puso su carga en las manos de Dios. Ahora vamos a ver qué sucedió. Segunda de Crónicas, verso 14 al 18. Dice, estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. ¿Sabe qué era un levita? Los levitas en este tiempo eran servidores junto con los sacerdotes en el templo. Tenían varias funciones, pero eran servidores del templo, de la casa de Dios, y muchos de ellos ya en este tiempo, algunos de esos levitas eran dedicados hasta como cantores, ¿verdad? En el coro, cantaban. Por eso a los levitas hoy en día les decimos a los cantantes, a los músicos, son levitas, sirvientes del templo, pero que ayudan a dirigir la gente su adoración a Dios.
Bueno, este levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Escúcheme, hermano, cuando usted esté orando, cuando usted esté buscando a Dios, cuando usted esté poniendo a Dios en toda su confianza, el que usted reconoce la soberanía de Dios, el dominio de Dios, cuando usted a lo mejor en algún momento de su vida usted determina decir voy a ayunar por esta situación porque ocupo una respuesta de Dios y necesito someter mi carne, humillar mi carne, y usted busca a Dios con todo eso, mire, hay una respuesta, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Como vino sobre este hombre, después de aquella oración, el Espíritu de Dios vino en medio de la reunión. Esto también me hace recordar cuando venimos a los servicios y estamos adorando a Dios y de repente el Espíritu de Dios viene sobre uno de los profetas, ¡pum! Y hay una inspiración en la profecía y pasamos y damos una palabra de Dios para el pueblo de Dios, porque vino el Espíritu de Dios y nos trajo una palabra de Dios para el pueblo. Bueno, mire, aquí vino el Espíritu de Dios en la reunión y dijo, este hombre dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Wow. ¿Cuánto nos hace falta aprender a orar, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta saber lo que realmente es buscar a Dios? Hubo palabra de Dios, hubo un mensaje de Dios tan claro para el pueblo, ante sus enemigos que venían contra ellos, ante la circunstancia imposible para ellos, Dios respondió y dio palabra. Dios, siempre que tú vayas a la oración, siempre que lo busques, siempre que ores a Dios, no vas a regresar con las manos vacías. Moisés, mis hermanos, cada vez que subía al monte a orar, cada vez que iba a la presencia de Dios, nunca descendía con las manos vacías, siempre descendía con palabra de Dios para el pueblo. Siempre. Una respuesta de Dios para el pueblo. Y esto es lo que tú y yo necesitamos, respuestas de Dios para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestras situaciones que pasamos cada día tú y yo, ¿verdad? Ahí, cuando tú fuiste a la presencia de Dios, cuando tú buscaste la presencia de Dios, el Espíritu de Dios va a venir. Y el Espíritu de Dios va a dar palabra para refrescar nuestras vidas. Amén. Dios les dijo claramente, no tengan temor, la guerra es de Dios, la batalla es de Dios. Grábatelo, la batalla, tus batallas son las batallas ¿de quién? De Dios. Él solamente te dice, estad quieto y ve la salvación de Dios. Ve cómo Dios te saca adelante en tu situación. Este fue el final de Josafat. Qué interesante, ¿no creen, hermanos? Pero en fin, vamos a seguir porque pues no es todo lo que tenemos que aprender de la oración. Ahora vamos a ver y aprender sobre esta verdadera y falsa oración. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 1 para empezar. Y luego nos vamos a ir al versículo 5. La verdadera o falsa oración. Mateo 6, verso 1, por favor. ¿Listos? ¿Lo tienen?
Dice aquí Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, versos 5 al 8 ahora. Y cuando ores, fíjate bien, ¿cuándo qué? No seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjese, el primer pasaje que leímos, que es Mateo 6:1, que nos dice que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que cuidemos, es decir, que cuidemos, que vigilemos, que nuestra justicia no sea hecha para los hombres. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pensemos en una pareja de casados. Ella decide y dice: voy a orar a Dios. Pero ora a Dios no realmente porque espere encontrar en Dios una respuesta y de conocer a Dios, sino ora a Dios porque su interés es su esposo. No tanto Dios, ni la voluntad de Dios, sino es el esposo. Entonces, ella, su oración está siendo hecha, ¿para quién está siendo hecha? Para los hombres. Por eso dice: guardaos de que vuestra justicia sea hecha delante de los hombres, para ser vistos por ellos, de manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está ¿en dónde? La justicia aquí, la que se está refiriendo en Mateo 6:1, nos está hablando entonces de la actitud con la que hacemos las cosas, el motivo con el cual oramos. Podríamos, mis hermanos, estar equivocados en la actitud y en el motivo cuando buscamos a Dios y estamos haciendo oración. Podríamos estar equivocados. Los judíos religiosos del tiempo de Jesús hacían las cosas, fíjense bien, todo lo que hacían, sobre todo en la oración, lo hacían para recibir reconocimiento público y que la gente dijera de ellos: ¡wow! ¡Qué hombres tan espirituales! ¡Qué hombres tan llenos de Dios! Y ni espirituales y ni llenos de Dios. Una vez hace años, yo me acuerdo cuando venía la oración de intercesión a casa de oración, había un hermano que oraba y luego empezaba a orar: oh, excelentísimo y poderosísimo y grandísimo, y bueno, puro ísimo, ¿verdad? Pero era una oración así, ¿de dónde sacó estas palabras este brother, no? Pero haga de cuenta que no estaban bien huecas todas esas cosas. El día que realmente llegamos a conocer de su vida, nos dimos cuenta que sus oraciones que él hacía querían impresionar a los que nos reuníamos en la oración de intercesión. No, hermanos, es que la oración no debe ser así. Para nada. ¿Sabían ustedes que la oración puede ser tan religiosa en nosotros y tan mecánica en nosotros que no sirve para nada? Vuelvo a repetir. ¿Sabían ustedes que la oración puede ser tan religiosa y tan mecánica en nosotros que no sirve
Para nada. ¿Que no sirve qué? Para nada. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo vivía en casa, después de ir a checar con la novia y de regresar con la que ahora es mi esposa, llegaba a casa, eran como las 10 de la noche, llegaba a la casa y mi mamá pues era la primera recámara. Luego que entrabas a la casa, ahí cuando vivía con mis papás, luego y se oía la letanía de usted sabe, ¿no? Del rosario, ¿verdad? Todos los días, mi madre todos los días se lo echaba, todos los días en la noche. Y cada vez que llegaba oía lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y un día se me ocurrió tocarle a la puerta. Mi papá no llegaba de trabajar todavía, porque a veces salía hasta las 11:30 de la noche o 12 de su trabajo. Entonces le toqué a mi madre y le dije, oye, ¿puedo hablar tantito contigo? Y me dijo mi mamá, me dijo ella, claro, mijo, siéntate. Y ya me senté. Y entonces ya había confianza, y ella ya sabía que era cristiano y empezaba a ver en mí cambios. Y entonces me senté y le dije, a ver, mamá, ¿a ti qué te gustaría más? ¿Que tu hijo te repita unas palabras de un poema hecho por un buen poeta? ¿O que te diga lo que hay en su corazón, así bien sincero, bien honesto? ¿Qué es lo que más te gustaría a ti? Entonces ella me dice, no, pues a mí me gustaría que me hablara de su corazón, aunque fueran poquitas palabras. Pues de ahí me agarré. Le dije, pues mi amor, es mi mamá, ¿verdad? Le dije, mamá, pues así Dios también, Él no quiere oraciones repetidas. Él quiere que le digas con sinceridad lo que hay en tu corazón. Se me quedó viendo así, como pensativa, ¿no? Y bueno, buenas noches, le di su beso y me fui. Al día siguiente, que llegué a la casa, no se oía nada. Qué raro. Bueno, ya me subí. Otro día, igual, nada, no se oye la repetición de diario. Desde el tercer día que me para, hijo, ven, quiero decirte algo. ¿Qué pasó, mamá? Dice, es que ¿sabes qué? Ya no puedo seguir haciéndolo como lo hacía antes. Es que eso, se me quedó bien grabado eso de repetir, y sí es cierto, tienes razón. Estoy repitiendo algo que ya está hecho de siglos. Dice, y ahora como que me pongo así a decirle, Señor, gracias por este día, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo. Y si vieras qué bonito siento, no, pues imagínense, de ahí yo me empecé a agarrar y tiempo después tuve la oportunidad de llevarla a los pies de Cristo y mi madre se convirtió al Señor, la verdad. Y nada más por algo así sencillo, Dios así guió. Pero ¿cuántas veces así somos nosotros? Repetimos y repetimos. ¿Cuántas veces, nada más sácale cuentas un día, póngase a orar, sea bien honesto, póngase a orar. ¿Cuántas veces repite la palabra Señor? De verdad, hágalo. Un día póngase a pensar, Señor, te quiero agradecer, Señor, porque mañana, Señor, vamos a ir, Señor, a visitar, Señor, a los del reclusorio, Señor, y luego también nos vamos a pasar, Señor, con los de ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? ¿Saben? O sea, nos volvemos mecánicos. Algunos dirían muletillas. Aprendamos a dialogar con Dios. Trate de usar lo menos que pueda el repetir esas palabras. Hable con Dios como su Padre Celestial. Hable con Él como si estuviera dialogando con su Padre en la tierra. O con su madre, no sé con quién tendría más confianza. No, con mi padre ni siquiera platicaba. Yo, y mi papá ni me contestaba. Bueno, hable con Dios, Dios te va a contestar. Dígale, Padre, te doy gracias que me has permitido un nuevo día. Gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos. Gracias porque en este día yo quiero dedicarlo para ti. Permíteme dar lo mejor de mi vida para ti en este día. A lo mejor me encuentre con obstáculos, a lo mejor me encuentre con situaciones difíciles, pero dame la capacidad para saber enfrentar esos momentos y a lo mejor esos momentos que yo enfrente, pueda sacarle un provecho.
¿Se fija cuántas veces repetimos? ¿Cuántas veces? Entonces, ese es el diálogo con Dios. No repeticiones. Hay que aprender a hacerlo. Porque hay que aprender a hacerlo, porque si no toda su vida se la va a pasar igual. Toda su vida va a estar orando de la misma manera. Y a ver, hermanos, ¿quién? A ver, ¿quién quiere orar? ¿Quién viene a orar? Vamos a practicarlo. Nadie, no. Voy a repetir como 50 veces lo mismo. Pero hermanos, tenemos que aprender a hacerlo. ¿Usted cree que Dios se moleste porque aprendamos a hacerlo? No. ¿Cómo se va a molestar? Al contrario, le va a dar gusto el que estás aprendiendo a tener un diálogo sincero de tu corazón. Si nada más 3 palabras te salieron, pero esas 3 palabras no son repeticiones, fueron de adentro, de lo profundo de tu corazón. Entonces, hay 2 tipos de opciones solamente: la verdadera oración y la falsa oración. ¿Cuántas opciones hay? 2. O somos verdaderos cuando oramos, o estamos orando falsamente. Jesús, mis hermanos, cuando está hablando estas palabras, está previniendo a sus discípulos. Él está previniendo contra las deformaciones que los religiosos llegan a hacer de la voluntad de Dios. Y cómo los religiosos enseñan cosas erróneas a los hombres. Usted vio hace un momento la oración que hizo Josafat. ¿Se acuerda? ¿Hizo uso de repeticiones en su oración? No. Jehová Dios, tú eres el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todas las naciones. ¿Saben qué nos hace falta? Aprender a orar como vemos los ejemplos en la Biblia. Ahí están en las Escrituras. Pero a veces nos acostumbramos a una forma de hacer las cosas y nos quedamos con ese molde. Es lo mismo que el rezar el rosario, ¿o no? Tenemos que aprender a hacer bien lo que hacemos con Dios. Por eso cuando dice en el verso 5, cuando ores, ¿qué dijo lo primero? ¿Cuándo qué? Fíjense cómo Jesús está aquí dando una afirmación de lo que tú debes hacer: orar. Todo discípulo, todo hombre, toda mujer debe orar. Cuando ores. Jesús lo está dando por afirmativo. Cuando ores. ¿Y quiénes van a orar? ¿Cualquiera? No, va a orar aquel que ha aprendido la importancia de la oración para su vida. Ese es el que va a estar orando. El que ha aprendido la importancia para orar. A veces, fíjense, a veces hay gente que dice: pastor, ore por mi hermano, por favor, es que está en... Y te platican, ¿verdad? Y yo le puedo decir sí, vamos a orar. Pero ¿saben una cosa? Yo he aprendido algo, que si no anoto el nombre y si no anoto el problema, no voy a orar. Se me va a olvidar. ¿Saben qué hago? Ahora anoto. Y luego eso que anoto, yo tengo una libreta donde lo paso, y en el momento en que tengo tiempos para buscar a Dios y orar, yo oro. Pero son disciplinas que tenemos que aprender a hacer. Y a veces no estamos acostumbrados a esas disciplinas. Cuando alguien habla por teléfono y a una consejería, siempre acostumbro a anotar los nombres. ¿Cómo te llamas? Aún por de fuera, de donde llamen, fulano de tal o fulana. Se llama la hermana Hortensia, ¿verdad? Que habla, no sé, de Nueva York. Tiene un problema con su esposo, porque su esposo parece que por ahí anda con otra mujer y ella está sufriendo. Entonces yo anoto sus datos y le digo: ¿sabe qué, hermana? Después de darle un consejo, digo: voy a estar orando por usted y por su situación. Ahí está. Si no oro, entonces yo estoy mal con Dios, porque me estoy comprometiendo a algo que debo de hacer.
Peor estaría todavía decir, voy a orar, pero no anoto y se me olvida. Peor, porque no oro. Y luego a veces dices que vas a orar y luego resulta que el servicio que viene el hermano viene y te saluda. Gracias por estar orando por mí, porque ¿sabes qué? El Señor hizo el milagro. Y tú te dices, sí, nunca oraste. ¿Sí o no? ¿O estoy diciendo mentiras? Tenemos que aprender a hacerlo. ¿Oración verdadera? ¿Oración qué? Falsa. Jesús dijo, cuando ores, fíjense bien, alguien dijo, si un siervo no ora, no sirve para el reino de Dios. A mí ya me pegó duro, porque si no oro, no soy útil para el reino de Dios. Los siervos de Dios debemos orar. Tú eres un siervo de Dios porque todos somos siervos de Cristo, ¿o no? Debemos orar. Los siervos deben orar para ser útiles para el reino. Otra persona dijo, lo que la iglesia necesita hoy no es una serie de métodos novedosos y estrategias. Lo que la iglesia necesita son hombres poderosos en la oración. ¿Alguna vez tú te has preguntado? Escúcheme, a veces usamos estas expresiones y decimos, la oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿saben qué? La oración no tiene poder, hermanos. El poder lo tiene Dios. Pero Dios quiere hombres poderosos en la oración. Y cuando digo hombres poderosos en la oración, son hombres que se la viven por la oración. Son hombres y mujeres que se esfuerzan para orar. Son hombres y mujeres que se disciplinan para orar. Son hombres y mujeres que así tengan que dar la vida, lo hacen por orar. Hubo hombres en el pasado, mis hermanos, hubo hombres que doblaban sus rodillas, que clamaban a Dios y que le decían a Dios, Señor, yo no me voy a levantar de aquí si tú no me das esta ciudad. Señor, yo no me voy a levantar de aquí si no me permites predicar el evangelio y alcanzar almas en esta ciudad. Y eran días, eran noches enteras como Jesús pasaba en oración. Acuérdense que Jesús es el modelo para nosotros. Pero a nosotros nos cuesta a veces orar en las noches. Porque si usted llega ahorita a su casa y quiere orar, pues yo le garantizo que más tarda en cantar el gallo que usted ya está roncando. Pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no, hermano? Amén. Yo le animo un reto, aquí vamos a quedarnos, pero le animo un reto, le dejo con un reto en su vida. Vaya a su casa. Y si va a orar 10 minutos, ore, pero hágalo con el entendimiento. O sea, póngase a entender lo que está orando. Trate de no repetir la palabra Señor muchas veces o cualquier otra palabra. Trate de hacer un diálogo. Hágalo suyo. Va a llegar el momento que aprenda a orar de una manera tan natural con Dios como debemos hacerlo. Amén. Que Dios le bendiga. No se vaya.